El argumento central, la desconexión con el mundo natural y la alfabetización. David Eibram postula que la profunda alienación de la civilización occidental de la naturaleza, y la consiguiente crisis ecológica, se debe a un cambio fundamental en la percepción y el lenguaje, catalizado por el desarrollo de la escritura alfabética. Su obra es una guía de instrucción para volverse plenamente humano, buscando reavivar una dimensión animista de la percepción sin renunciar a la racionalidad. La premisa central es que los seres humanos solo somos plenamente humanos en contacto y convivencia con lo no humano. 1. La sabiduría animista y el rol del chamán. Eibram, a través de su experiencia como mago de manos en Indonesia y Nepal, descubrió que los chamanes tradicionales no solo son curanderos, sino intermediarios entre la comunidad humana y el campo ecológico más amplio. Su función principal es asegurar un flujo recíproco de sustento entre la tierra y la comunidad, no solo materialmente, sino también a través de oraciones, propiciaciones y alabanzas. Enfermedad y desequilibrio. En estas culturas, la enfermedad se concibe a menudo como un desequilibrio sistémico, rastreable a una falta de armonía entre la comunidad humana y las fuerzas naturales circundantes. La capacidad de curar del chamán emana de su práctica continua de sanar la relación de la comunidad con la tierra. Magia como percepción. La magia en las culturas tribales no es un mero entretenimiento, sino la capacidad de alterar la propia conciencia para entrar en contacto con otras formas de sensibilidad y conciencia que animan el paisaje, plantas, animales, vientos. Eibram lo ilustra con el ejemplo de las ofrendas de arroz a las hormigas en Bali, que servían para mantener las colonias ocupadas y respetar los límites entre humanos e insectos, previniendo invasiones. Naturaleza como sobrenatural. La investigación occidental a menudo pasa por alto la dimensión ecológica del chamán, clasificando sus poderes como sobrenaturales debido a la suposición moderna de que la naturaleza es mecánica. Sin embargo, lo que estas culturas orales reverencian con asombro es la propia naturaleza, vista como llena de poderes misteriosos. Critica al chamanismo moderno. Eibram critica el chamanismo popular contemporáneo en Occidente, que se centra en el autoconocimiento y la curación personal sin la exposición prolongada y el conocimiento íntimo de la naturaleza salvaje, lo que considera una imitación superficial que solo traslada los síntomas. La desconexión de la sociedad industrial con la biosfera se manifiesta en enfermedades epidémicas y la destrucción ambiental. 2. La fenomenología de la percepción, del objeto al cuerpo consciente. Eibram se apoya en la tradición filosófica de la fenomenología, Edmundus Early Maurice Merleau-Ponty, para desafiar la visión moderna de una realidad objetiva y determinista, arraigada en la separación cartesiana de la mente y la materia. Experiencia directa y el mundo vida. La fenomenología busca describir el mundo tal como se nos manifiesta en la experiencia sensorial directa, que es inherentemente subjetiva y relativa a nuestra posición. Husserl introdujo el concepto de mundo-vida, Lebenswelt, como el reino colectivo, ambiguo e indeterminado de nuestra experiencia vivida y preconceptual, del cual todas las ciencias y conceptos extraen su significado. El olvido de este mundo-vida es una crisis de la civilización europea. Intersubjetividad y el cuerpo. Husserl reconoció que la experiencia subjetiva se abre a otras subjetividades a través del cuerpo. Lo que consideramos realidad objetiva es, fenomenológicamente,
un consenso o intersubjetividad entre múltiples sujetos. El encuentro continuo con otros perceptores, humanos y no humanos, establece la solidez del mundo. El cuerpo como sujeto, Merleau-Ponty radicaliza a Husserl al identificar el yo que experimenta no con una mente trascendental, sino con el organismo corporal, el cuerpo sujeto. Este cuerpo es una entidad creativa y cambiante, cuyas fronteras son membranas más que barreras, en constante intercambio con su entorno. Reconocer esto es afirmar nuestra existencia como uno de los animales de la Tierra. Percepción participativa, la percepción no es pasiva, sino un intercambio recíproco entre el cuerpo perceptor y lo percibido, un diálogo silencioso con las cosas. Las cosas se presentan como poderes animados que nos atraen a la relación. Al definir algo como inerte, se bloquea la reciprocidad perceptual. Sinestesia, la experiencia preconceptual es inherentemente sinestésica, donde los sentidos se mezclan y entrelazan, por ejemplo, ver el viento o sentir el movimiento de un ave con los propios músculos. La separación de los sentidos es una consecuencia de la alienación de la experiencia directa. La carne del mundo, Merleau-Ponty acuñó el término la carne para referirse al tejido misterioso que subyace y da origen tanto al perceptor como a lo percibido, indicando la consanguinidad entre el animal humano y el mundo que habita. La reversibilidad de sujeto y objeto se extiende a todas las entidades, tocar es también sentirse tocado, ver es también sentirse visto. Somos órganos de este mundo, carne de su carne. 3. El lenguaje y la oralidad vs la alfabetización. La diferencia crucial en la percepción radica en el lenguaje. Ibram argumenta que el lenguaje, en su esencia, es un fenómeno profundamente corpóreo y gestual. Lenguaje encarnado, el significado lingüístico nace de la dimensión sensorial de la experiencia, de la resonancia afectiva de los sonidos. Las lenguas orales están intrínsecamente afinadas al paisaje local, a los sonidos y gestos no humanos del entorno. Arbitrariedad y control, la visión dominante del lenguaje como un sistema arbitrario y formal de signos surgió de la necesidad de justificar la especialidad humana y la explotación de la naturaleza tras la revolución científica. Esta visión ignora la dimensión sensorial y evocadora del discurso humano. La red del lenguaje, Merleau-Ponty, basándose en Saussure, ve el lenguaje como una red interdependiente donde el significado se halla en las relaciones entre los términos. Para Merleau-Ponty, esta estructura de red del lenguaje es un eco de la intrincada matriz interconectada de la realidad sensorial, la biosfera o la carne. El lenguaje de los animales y la tierra, en culturas orales, el lenguaje no es una propiedad exclusiva de los humanos, sino de todo el mundo natural. Los cazadores nativos aprenden los signos, gestos y llamadas de los animales, imitando sus sonidos para la caza o la comunicación interna. Las historias Koyukon explican las características de los animales a través de sus llamadas que son melancólicas palabras o chirridos. Etiqueta del habla, la interconexión entre el lenguaje humano y el entorno se extiende a la ética. Los Koyukon tienen tabúes sobre hablar de la caza de antemano o de ciertos animales directamente para no ofenderlos. La tierra y los animales se consideran conscientes y capaces de escuchar y entender. La tierra narrada, las culturas orales, como los apache occidentales,
vinculan profundamente sus historias con lugares geográficos específicos. Sus topónimos son oraciones que describen visualmente los lugares. La tierra misma es la guardiana siempre vigilante del comportamiento correcto. Las historias Agodzai, lo que ha sucedido, se cuentan para corregir transgresiones, y el lugar donde ocurrieron los hechos sigue acechando al infractor como un recordatorio vivo. La sabiduría ancestral y los antepasados residen en la tierra. La violencia de la escritura, escribir historias orales es una forma peculiar de violencia, ya que las arranca de las formas y características topográficas que las encarnan materialmente, perdiendo su poder onírico, dreaming power. El desplazamiento forzado de pueblos orales de sus tierras nativas equivale a un genocidio cultural, dejándolos sin habla y fuera de sí. El hechizo de las letras, la escritura alfabética fue percibida como una forma de magia, hojas parlantes, por las culturas orales. La palabra inglesa spell, deletrear y encanto mágico, ilustra cómo ensamblar letras para formar un nombre parecía ejercer un nuevo poder sobre las cosas deletreadas. Esta magia alfabética se logró echando un hechizo sobre nuestros propios sentidos, transfiriendo la participación sensorial del mundo natural a la palabra escrita. Alfabeto griego y abstracción, la adición de vocales al alfabeto griego, a diferencia del hebreo consonántico, permitió una transcripción más completa del habla, reduciendo la ambigüedad y haciendo que los textos parecieran autónomos. Esto desacralizó el aliento y el aire, despojándolos de su misterio y permitiendo que la psique platónica se volviera una entidad abstracta, encarcelada en el cuerpo. La cristianidad, aliada con la filosofía platónica, contribuyó a esta disociación del espíritu del aire y de la naturaleza. 4. Tiempo y espacio, de la ciclicidad a la linealidad. La alfabetización también transformó la experiencia del tiempo y el espacio, que en las culturas orales están intrínsecamente unidos y son de naturaleza cíclica y cualitativa. Tiempo cíclico y lugares vivos, para los pueblos orales, el tiempo es cíclico, ciclos solares, lunares, estacionales. Los mitos de creación no son eventos pasados únicos, sino procesos continuos cuya renovación requiere participación ritual. El espacio se experimenta como lugares diferenciados, cada uno con su propio poder y personalidad, que influyen en los sentidos. La abstracción del espacio-tiempo, la escritura alfabética fija los eventos en su particularidad, dando lugar a una secuencia de eventos irreversible y lineal, la historia. Esto lleva a la noción de un espacio abstracto y homogéneo, y un tiempo lineal y desvinculado de los ciclos terrestres. Pensadores griegos como Aristóteles y Euclides fueron los primeros en objetivar el espacio y el tiempo como dimensiones distintas. Newton luego formalizó el tiempo absoluto y el espacio absoluto. El presente viviente y el aire, e Ibram propone que el pasado y el futuro no son dimensiones separadas, sino profundidades del presente viviente que toma la forma del paisaje sensorial. El futuro se enraiza en nuestra conciencia de lo que está más allá del horizonte, que retiene su presencia, manteniendo el paisaje abierto. El pasado se arraiga en nuestra sensación corporal de lo que está bajo tierra, que se niega a presentarse, sosteniendo el paisaje. El presente mismo tiene una modalidad de ausencia inherente, el aire, el misterio de la respiración. El aire como conciencia, sí que el concepto navajo de Nilchi,
viento sagrado, es el aire que lo impregna todo, otorgando vida, movimiento, habla y conciencia, y sirviendo como medio de comunicación entre todos los seres. La mente o psique no es una posesión humana individual, sino una propiedad del mundo circundante, en la que los humanos participan. La etimología de palabras como psique, espíritu y animal en lenguas europeas revela su origen compartido en conceptos relacionados con el aliento y el viento. El olvido del aire, la adición de vocales en el alfabeto griego, al representar visiblemente el aliento sonoro, desacralizó el aliento y el aire. Esto llevó a una internalización de la conciencia humana, encerrando la mente en el cráneo y cortando la reciprocidad sensorial con la tierra animada. La atmósfera se volvió vacía y desapercibida. 5. Hacia una reintegración, aplicaciones prácticas. Ibram argumenta que la crisis ecológica es una manifestación de esta monumental disociación y olvido de nuestra inherencia humana en un mundo más que humano. La solución no es volver atrás, sino cerrar el círculo, fusionando nuestra capacidad de razonamiento abstracto con modos de conocimiento más sensoriales y participativos. Verdad relacional. La verdad no reside en hechos estáticos, sino en la calidad de las relaciones que mantenemos con el resto de la naturaleza. Una comunidad que vive en una relación mutuamente beneficiosa con la tierra vive en la verdad. Hacer sentido. Una historia exitosa es aquella que despierta los sentidos de su letargo, abriendo los ojos y los oídos al entorno real, afinando la lengua a los sabores reales del aire. Reinhabitat y reaprendizaje. Se necesita una sensibilidad común que implique rehabitar, aprender de las plantas y animales locales, restaurar hábitats dañados, y adaptar las formas de comunidad humana a la estructura y pulso de lugares particulares. Retornar al presente sensorial. Un enfoque genuinamente ecológico no busca un futuro idealizado, sino que se esfuerza por adentrarse, cada vez más profundamente, en el presente sensorial. Es en este presente, no en el tiempo lineal, donde residen los cuervos y donde la tierra misma nos habla. Reescribir el lenguaje en la tierra. La tarea no es abandonar la alfabetización, sino retomar la palabra escrita, con toda su potencia, y con paciencia, cuidado, reescribir el lenguaje en la tierra. Esto implica liberar el lenguaje para que responda al habla de las cosas mismas, creando historias que resuenen con el paisaje sonoro local y que nos pongan en contacto con la vida no humana. En resumen, la propuesta de Ibram es una invitación a darle la vuelta al interior, reconociendo que la mente no es una esencia ajena encerrada en el cuerpo, sino que es provocada y sustentada por el campo sensorial que nos rodea. Al desatar la psique de sus confinamientos humanos, permitimos que la sensibilidad regrese al mundo sensible, reconociendo que la inteligencia es una propiedad de la tierra misma. Y que cada lugar tiene su propia mente o psique. Esta reintegración es crucial para nuestra supervivencia y para el florecimiento de la vida en la tierra.